Ok, buenos días con todos. De parte de la Asociación Peruana de Finanzas, les agradecemos su participación en este evento, adquisición de empresas y marcas en medio de la crisis y su impacto en el valor, el cual ha sido organizado en conjunto con TGS, Sarrio y Asociados. Quien les habla, Julio Tarqui, soy presidente del Comité de Tesorería de APEF, de la asociación. Poco para poder tener un enfoque general de lo que hoy día vamos a revisar con el equipo de TGS Sarrio y Asociados. La semana pasada justo los bancos del país volvieron a decir cuál era su proyección en cuanto a la reducción del PBI. Recuerdo que la quincena de julio dijeron que era una media de un 12% negativo. Ahora salieron con la media de 17% negativo. Esto realmente lo vemos en las empresas, que está impactando las ventas y consecuente la liquidez, los cambios en las operaciones de la empresa, lo que está llevando la situación actual que vivimos por motivo del COVID. Pero estas empresas que se ven impactadas por lo mencionado, nos preguntamos, ¿pueden ser target, pueden ser objetivo para un proceso de adquisición? Y a su vez tenemos otro grupo de empresas que tienen, que pueden contar con un apalancamiento financiero y podrían también, en línea a su plan estratégico, poder buscar empresas target. ¿No? Hemos visto la noticia hace unos días sobre Semana Económica, que ha sido adquirida por particulares, no ha sido por un grupo corporativo, sino particulares. Un poco la noticia nos decía de que quieren expandir un poco las ofertas de la marca, ¿no? Creo que Semana Económica, los que estamos en todo el sector o el negocio de negocios, es una de las fuentes que mucho revisamos. Entonces, y ahí también entra la marca, ¿no? ¿Cuánto potenciar todavía esa marca? Eventos, escuelas, ya se verá más adelante. Pero se ha dado en estas circunstancias, en estos tiempos que vivimos. Igual, en junio también hubo otro proceso de adquisición en el país, que era este grupo de edificios que está en San Isidro, lo tenía acá, que fue adquirido por un fondo de inversión de Estados Unidos. Claro, hoy sabemos, muchos de nosotros no estamos en las oficinas, los alquileres de oficinas premium o oficinas AB se han reducido. Sabemos que se van a reducir, pero a pesar de ello, ha visto una oportunidad y se han adquirido este grupo de oficinas de alquileres por un grupo de private equity de Estados Unidos. Entonces, se sigue presentando oportunidades, se han reducido, hoy lo vamos a ver en esta presentación con el equipo de TGS, Sarrio Asociados, se han reducido las transacciones, pero se van a seguir presentando. Creo que particularmente si está alineado a tu visión estratégica de mediano y largo plazo, y si tienes el apalancamiento financiero, creo que es oportunidad, es momento para poder revisar esto. ¿De acuerdo? Le doy pase al equipo de TGS Sarrio, a David Herrera, para que sea quien nos presente el evento. Bien, gracias Julio por el pase. Buen día con todos y agradeciendo a la Asociación Peruana de Finanzas por la oportunidad de hablar de este tema que está bastante de moda. Bien, entonces somos TGS, somos una firma que brinda servicios en el Perú durante 41 años ya. Brindamos servicios de auditoría, tributación, legal y consultoría a empresas, ¿no? A su vez, TGS Sarrio somos miembros de TGS Global, una network que ya cuenta con más de 3.800 profesionales en 60 países, ¿no? La presentación va a estar iniciada por Carlos Canto, ¿bien? Él nos va a dar algunos alcances de lo que es los procesos de medida y lo que es la marca, ¿sí? En este sector que está muy dinámico, como comentó Julio. Carlos tiene estudios de administración en la Pontificia Universidad Católica, cuenta con maestría de administración estratégica y certificación en fusiones y adquisiciones en un instituto americano. Además, cuenta con especialización en
en procesos de MEA, valorización de empresas, y trabaja en estos temas en la firma, ¿no? Después, en la parte tributaria y laboral y otros aspectos societarios, nos acompañan Edgar Pereda, que es abogado especialista en Derecho Laboral. Cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y competencia por la Pontificia Universidad Católica. Además, es presidente del Instituto de Mercado Informado. Jaime es abogado, colegiado, ¿sí? Es titulado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con posgrados, ¿no? Y en su educación cuenta con maestría en Derecho Tributario de también la Pontificia Universidad Católica. Por último, vamos a ver algunos aspectos contables, ¿sí? En mi caso, soy David Herrera, soy contador colegiado, cuento con un MBA y especialización en IF. Bueno, yo participo en la firma de ver algunos aspectos contables, principalmente en estos procesos de MIA que hemos tenido algunos, ¿no? Entonces, habiendo bastantes temas que abordar, sí, yo creo que podría darle pase a Carlos Canto para que inicie la presentación. Listo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias a los señores de la Asociación Peruana de Finanzas por la invitación. A ver, tenemos ya 5 meses desde que nuestras vidas fueron impactadas por el COVID-19, por la pandemia. En estos 5 meses hemos podido observar una serie de cambios en el plano económico. Sin duda alguna, algunos de estos cambios son cambios de naturaleza temporal, influenciados por la incertidumbre y la volatilidad de mercado, especialmente que vimos entre los meses de marzo y abril. Sin embargo, hay otro tipo de cambios más duraderos, y yo me atrevería a decir cambios más permanentes, que empiezan a configurar un nuevo escenario a nivel de industrias, a nivel de sectores, a nivel de negocios. Precisamente en esta primera parte del webinar vamos a explorar cómo es que estos cambios han impactado primero en el valor de las empresas, qué consideraciones debemos de tener al momento de valorizar una empresa en la coyuntura actual, y cómo es que están los procesos de M&A, qué perspectivas hay, qué potencial hay para las empresas, y en todo caso, qué alternativas existirían. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, la buena noticia acá es que las dos principales metodologías de valorización, lo que son los múltiplos de mercado y los flujos de caja descontados, incluso en estas circunstancias económicas excepcionales, siguen siendo las metodologías más utilizadas y las preferidas por bancos de inversión, analistas de inversión, consultores, analistas financieros y etc. Sin embargo, a ambas metodologías hay que hacerles ajustes de manera que puedan reflejar el precio de las empresas en el actual momento. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, la metodología de múltiplos de mercado. Cuando se aplica esta metodología, lo que se hace es buscar una empresa target o un conjunto de empresas target, buscar las valorizaciones o transacciones que hayan ocurrido en los últimos meses, considerar métricas como el EBITDA, como las ventas, como el EBIT, probablemente la utilidad neta en algunos casos. Pero lo relevante acá es qué tan representativas pueden ser estos múltiplos de mercado cuando podrían provenir de transacciones o de valorizaciones que se han hecho muchas en periodos prepandemia. ¿Sería relevante utilizar estos múltiplos en el momento actual? Y en la siguiente diapositiva, por favor, quiero compartir con ustedes los múltiplos de 12 empresas. Estas 12 empresas creo que son bastante familiares para todos nosotros. Tenemos 6 empresas norteamericanas y 6 empresas peruanas. Hay desde bancos, hay empresas de tecnología, grupos económicos, en fin. Si nosotros en este momento quisiéramos valorizar una empresa de comercio electrónico como Amazon o una empresa de alimentos como Alicorp, sin lugar a dudas tomaríamos como referente o como benchmark el múltiplo que estas empresas están generando o hubieran generado. Sin embargo, podríamos incurrir en un error si es que tomamos los múltiplos que son bastante difundidos hasta el año 2019 o en el primer trimestre de este año. Quiero solamente por un tema de ejercicio que retengamos dos valores, el de 36 veces el EBITDA para Amazon y el de
y el de 7.2 veces para Alicorp. Indudablemente habría que hacer algunos ajustes para adaptar estos múltiplos a la situación actual, y lo que nosotros proponemos o consideramos que se debería hacer son dos ajustes. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, trabajemos con los forward múltiples o los múltiplos prospectivos, vale decir, con los múltiplos que se proyectan para 3 ejercicios seguidos, 2020, 2021 y 2022. Si nosotros observamos hacia la tabla de la izquierda, tenemos que Amazon estaba valorizada en 36 veces el EBITDA en el 2019. ¿Qué es lo que el mercado, qué es lo que los bancos de inversión piensan? Que Amazon va a cerrar el año 2020 con una valorización respecto al EBITDA de 29 veces. En el año 2021 de 23 veces y en el año 2022 de 18 veces. En el caso de Alicorp, Alicorp tenía una valorización, y esta información es por supuesto información pública, de 7.2 veces el EBITDA en el año 2019, que es lo que el mercado estima que va a ocurrir con la valorización de Alicorp en los siguientes 3 ejercicios. Va a estar valorizada en 6.96, 6.35 y cercano a 6. Como ustedes verán, hay bastante diferencia con las valorizaciones que se habían estimado en el año 2019. El segundo ajuste que nosotros proponemos está referido a la empresa target, a la empresa que estaríamos valorizando, sea una empresa de comercio electrónico, sea una empresa de alimentos, una empresa de servicios, etc. Esta empresa va a generar en el transcurso del año 2020 algunas métricas como ventas, como EBIT, como EBITDA, como utilidad neta. Nosotros podríamos incurrir en un error nuevamente si es que tomáramos las métricas del año 2020. Son métricas que están bastante distorsionadas por una situación bastante inusual en la economía que todos conocemos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y muy similar al primer ajuste, trabajemos con las proyecciones, con las métricas en un escenario post-pandemia de ventas, de EBITDA y de EBIT. Solamente así lograremos tener números más aproximados a la capacidad de generación de valor de las empresas. Antes de pasar a la siguiente metodología, quiero permitirme un comentario con respecto a este primer punto, a los múltiplos de mercado, que son basados, que muchas veces vemos que en las transacciones son tomados como referente, lo cual nos parece bien, pero sin embargo hay que tener presente que, por ejemplo, el múltiplo empresa-EBITDA, ¿cuántas veces el EBITDA vale una empresa? Considera una métrica que, si bien es muy difundida y muy conocida como el EBITDA, tiene algunas limitaciones. Primero, el EBITDA no considera estructura de capital, por ende no considera gastos financieros, no considera desembolsos por CAPEX, tampoco considera variaciones por capital de trabajo, y el EBITDA no considera el pago de impuestos. Entonces, cuando nosotros vamos a valorizar una empresa y tomamos un múltiplo de EBITDA, debemos de tomarlo en forma referencial. No podríamos pensar de ninguna manera que el EBITDA per se es un indicador de caja, porque como ya lo señalé, tiene 5 puntos que no considera, y que en la práctica, cuando uno asume el control minoritario, mayoritario de una empresa, se va a enfrentar con ellos: estructura de capital, capital de trabajo, pago de impuestos. Lo recomendable es utilizar la metodología de múltiplos de mercado en acompañamiento a otra metodología que es bastante conocida, siguiente diapositiva, que es el flujo de caja descontado. Si en las circunstancias actuales tuviéramos que aplicar la metodología de flujo de caja descontado, deberíamos de tener presente 5 puntos. El tiempo estimado para la recuperación de la economía es el primer punto. El segundo punto es el riesgo. ¿Cuáles son las perspectivas sectoriales? ¿Qué escenarios podría afrontar la empresa en el mediano plazo? Y finalmente, darle un doble checking al famoso supuesto de continuidad de negocio. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. A ver, cuando trabajamos con el flujo de caja descontado, por lo general trabajamos con proyecciones a 5 o a 7 años. 5 o 7 años donde, por lo general, hasta enero o febrero de este año, asumíamos comportamientos relativamente vinculados al performance histórico de la empresa, y de ahí crecimientos más o menos constantes. En la situación actual, las proyecciones que hagamos para los 2 primeros años de proyección van a estar muy influenciadas por el entorno macroeconómico.
con los supuestos que nosotros hagamos, cómo va a ser la recuperación de esta recesión, de esta crisis en los siguientes 2 años. Bueno, y acá los economistas nos han dejado una batería de formas gráficas a lo largo de los meses de cómo sería la recuperación de la economía, ¿no? Estamos desde los más optimistas, que consideran una recuperación en forma de V chica, una caída profunda y una salida rápida de la recesión, y los más negativos, que consideraban o veían más bien en el horizonte una recesión de tipo L invertida, ¿no? O sea, caemos y en el largo plazo salimos de la recesión. Como diría John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, así que para los más negativos no veríamos la salida de esta depresión. Nosotros nos orientamos más en pensar que la recuperación de esta crisis va a tener una forma de U o una forma de logo de Nike, ¿no? O sea, hemos caído, nos vamos a mantener con crecimientos negativos por algunos trimestres, pero luego paulatinamente vamos a empezar a recuperar la capacidad que teníamos en un escenario prepandemia. Probablemente esto nos lleve a entre año y medio o 2 años como máximo para estar ya en este escenario. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al riesgo, el riesgo, cuando utilizamos la metodología de flujo de caja descontado, lo incorporamos en la tasa de descuento. La tasa de descuento, que para los que estamos de alguna manera familiarizados con las valorizaciones, es la tasa WACC. En condiciones normales, la tasa WACC, que se nutre a su vez de algunos parámetros de mercado, un WACC te podría decir más o menos hasta diciembre o enero de este año cómo que iba a ser el comportamiento de la economía en los siguientes meses. Más o menos uno podía asumir de que las tasas libres de riesgo, los retornos de mercado, los betas, eran relativamente estables en los 5 o 7 años de proyección. En el escenario actual, todos estos indicadores están distorsionados. Tenemos desde tasas libres de riesgo a nivel internacional cercanas a cero, lo cual hace que el valor de la empresa se incremente, a pesar de haber más riesgo en el mercado, como por otro lado tenemos retornos de mercado por arriba del 47% en los últimos 3 meses. Estas son cifras actualizadas al viernes 14 de agosto, son cifras muy recientes. Nosotros deberíamos de considerar, en el caso de retornos de mercado con un mayor horizonte histórico. No considerar los retornos de mercado de los últimos 3 o 6 meses, tal vez ni siquiera de este año, sino de los 3 o 5 años anteriores, de manera que tengamos un retorno más o menos en un rango de un 9 o 10%. Siguiente diapositiva. Y lo mismo ocurre con el indicador del beta. El famoso beta, que no es más que un indicador de riesgo, que nos dice qué tan sensible es la rentabilidad de la empresa a los movimientos de la economía. Si una empresa tuviera un beta de 1, nos diría que si la economía sube 10%, los retornos esperados suben 10%. Si cae 10%, los retornos esperados caen 10%. Un beta cercano a 1 nos habla que es una empresa con un riesgo considerable. De nuevo, de acá en el gráfico les muestro los betas del mercado americano, un mercado bastante maduro en términos de mercado de capitales y de mercado financiero. Las betas de 5 empresas distintas, ¿no? Tenemos Apple, Amazon, Laboratorio Moderna, que está muy de moda en estas épocas de pandemia, Coca-Cola y Walmart. En todos los casos, si nosotros vemos la barrita anaranjada, en todos los casos las betas están muy cercanas a 2. Hace unos meses, creo que está hace 9 meses, 10 meses, chocarnos con una empresa que tuviera una beta de 1.3 o 1.4, en algunos casos ya era sinónimo de alarma, ¿no? Nos decía que la empresa era muy riesgosa. Ahorita tenemos, por ejemplo, Walmart está con una beta cercana a 2.33, y en el histórico Walmart siempre tenía una beta de 0.5, 0.6. De nuevo, al igual que el ajuste anterior, lo que nosotros proponemos un poco para eliminar toda esta distorsión y todo este ruido que se presenta en el mercado es trabajar con betas de 3, 4 o 5 años, no con las betas que ahorita podrían estar generando las rentabilidades de la empresa, porque van a ser betas totalmente distorsionados y van a, sobre todo, impactar negativamente en el valor de las empresas. Siguiente diapositiva, por favor.
si bien la pandemia es un fenómeno que ha atravesado de manera, ha pegado a todos los sectores económicos, indudablemente hay sectores económicos que se han visto beneficiados, que tienen una mejor perspectiva, y sectores económicos que no. O sea, hay que ubicar bien la empresa target en qué sector está y qué perspectivas de crecimiento tiene este sector. Si vemos el caso de las ventas por internet, los servicios de salud, lo que son medicamentos, alimentos y artículos de limpieza, definitivamente estas empresas en este momento estarían en una mejor posición ante una eventual venta o ante una eventual venta mayoritaria, minoritaria o incorporación de un nuevo socio. Si vemos por el contrario, las empresas del sector restaurantes, turismo, educación, retail en la forma convencional como lo conocíamos en Perú, que la persona tiene que ir a un mall o a un centro comercial para tener la experiencia, o servicios automotrices, definitivamente son empresas que tienen un escenario un poquito más delicado, un poquito más complicado, ¿no? Hay instituciones educativas que tenían unas utilidades bastante interesantes bajo el formato de empresas privadas, y que simplemente este año, si es que llegan al punto de equilibrio, creo que va a ser todo un logro para ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Dos últimos ajustes con respecto a esta metodología. Consideremos los escenarios que se van a producir en el mediano plazo. Cuando hagamos una proyección de flujo de caja, consideremos que la empresa puede atravesar por diferentes escenarios en los próximos 2 o 3 años. La crisis que atravesamos actualmente no tiene precedentes en la historia. O sea, el BCR lo decía hace algunas semanas, es una crisis económica en el caso del Perú que no la hemos visto en los últimos 100 años. Entonces creo que ninguno de nosotros, o ninguna empresa, o ningún evaluador, o ningún valorizador podría apelar a su experiencia profesional y tratar de sacar una conclusión y una previsión de más o menos por dónde iría el crecimiento o la proyección. Yo creo que las empresas van a afrontar desde presiones en demanda, situaciones de demanda que les podría beneficiar en algunos casos, por otro lado, escasez de liquidez, riesgos de insolvencia. Lo recomendable es modelar y es elaborar escenarios para cada uno de estos entornos o situaciones que la empresa podría afrontar en los próximos años. A ver, última revisión que haríamos si es que trabajáramos con la metodología del flujo de caja, el famoso supuesto de continuidad de negocio. ¿Qué es esto de la continuidad de negocio? Cuando hacemos una proyección bajo esta metodología a 5 o a 7 años, solemos asumir, por una buena práctica, entre comillas, o porque así se suele hacer, simplemente, sin mayor razonabilidad, un crecimiento indefinido y perpetuo de las empresas después del último año de valorización. ¿Qué es lo que muchos hacen? Asumen un crecimiento cercano a la inflación del 2%, 2.5%, y la empresa se mantiene en ese crecimiento de manera indefinida. La crisis actual no ha hecho más que demostrar la vulnerabilidad de muchos modelos de negocios ante cambios imprevistos. Entonces, más allá de asumir un supuesto de continuidad o empresa en marcha de manera indefinida, hagamos un análisis bastante fino, bastante objetivo, de la capacidad que tiene mi modelo de negocio para poder estar vigente después de 5 o 7 años. Finalmente, lo único que va a garantizar esa continuidad no es la fórmula ni la buena práctica, es la viabilidad del modelo que subyace a la proyección. Si veo que tengo a nivel empresa las capacidades, los skills para poder adaptar mi modelo de negocio ante un cambio imprevisto, bueno, puedo asumir con mucho derecho un periodo adicional esos 7 años. Pero si veo que por temas generacionales, por temas ya de limitaciones organizacionales, mi modelo de negocio es muy difícil que se pueda adaptar a un crecimiento indefinido, consideremos tal vez un escenario de salida, un escenario de venta parcial o total. Yo me animaría a decir que es lo más sano en una proyección, o sea, considerar per se la continuidad del negocio, porque así se hace o porque es una buena práctica, podría llevarnos a algún tipo de situación, a tomar alguna decisión no correcta, ¿no? En términos financieros. Siguiente diapositiva, por favor.
Siguiente diapositiva. Bueno, aquí comparto con ustedes, muy rápidamente lo vamos a revisar, el valor empresa de ocho compañías norteamericanas. Esto es valor empresa, ojo, esto no es ni valor acción ni capitalización bursátil, este es valor empresa y lo obtenemos de nuestro proveedor con Reuters. A ver, en el caso, por ejemplo, de Apple, hacia el 15 de febrero, la quincena de febrero de este año, ya producto de todo este ruido que se empezó a originar en el mercado, empezó a experimentar cierto decrecimiento en su valor empresa. Pero desde el 16 o 17 de marzo, Apple no conoce otra palabra que no sea crecimiento. Ha pasado de valer cerca de $1 trillón, lo cual es espectacular. Un número seguido de 12 ceros a la derecha, son números de otro mundo, otra realidad, a valer cerca de $2 trillones. Apple acaba de reportar en el segundo trimestre de este año un crecimiento en los beneficios del 10%. Crece en todas las categorías, crece en todos los mercados geográficos, y muy curiosamente, ese anuncio que Apple hace al mercado de crecimiento del 10% se da el mismo día en que la economía norteamericana anuncia que han tenido un decrecimiento en el segundo trimestre cercano al 33%. ¿Cuál es el mensaje acá? Apple se ha desacoplado muy bien de lo que ocurre en el principal mercado, que es Estados Unidos, al punto que aproximadamente el 50% de sus ingresos no provienen de Estados Unidos. Ahí tenemos algunas otras empresas que han tenido crecimientos realmente admirables. Tenemos Amazon, Moderna, tenemos AstraZeneca, que es el laboratorio que está trabajando la probable vacuna contra el COVID-19. Moderna es un laboratorio americano que también ha visto triplicar su valor en estos 5 meses. Ha triplicado valor, ha pasado de valer 7.600 millones a valer cerca de 25.000 millones. Increíble. Y tenemos abajo los bancos, algunas empresas vinculadas al sector de aviación y algunas empresas de energía. A ver, un comentario muy puntual con respecto a los bancos. Tenemos JP Morgan y tenemos Bank of America. ¿Qué pasa con JP Morgan? JP Morgan viene de tener una década de crecimientos y resultados espectaculares. Año 2019, JP Morgan reporta una utilidad de $49.000 millones. Un beneficio por acción de $10.72. ¿Qué ocurre con JP Morgan en el actual momento? Está haciendo una serie de... Bueno, el presidente ejecutivo sale permanentemente en los medios tratando de tranquilizar un poco a los mercados, y JP Morgan ha tenido un decrecimiento en utilidades de cerca del 60% en el segundo trimestre de este año. Yo he tenido la oportunidad de ver hace unos días las proyecciones de bancos de inversión de lo que sería el beneficio por acción de JP Morgan en los próximos años, y para que JP Morgan vuelva a obtener los resultados del año 2019, tendríamos que esperar hasta el año 2025, 2026. Entonces esto nos grafica un poco el impacto que tiene el sector bancario, y estamos hablando del banco más grande de Estados Unidos por nivel de activos, ¿no? Esto, por supuesto, no lo vayan a comentar con sus amigos banqueros, queda entre nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, en la siguiente diapositiva vemos el valor empresa de algunas empresas peruanas. Tenemos empresas que les va muy bien durante esta etapa de pandemia, el caso de Luz del Sur, que ha crecido su valor de 13.000 millones a 15.000 millones de dólares. Tenemos Minsur, Aceros Arequipa, y tenemos el caso de Atacocha, que no le va muy bien, está decreciendo de una manera espectacular, ha pasado de valer cerca de 60 millones, muy poquito, a cerca de 36 millones al 14 de agosto de este año. Intercor y Credicor, bueno, además está decir, si consideramos lo que comentaba hace un momento JP Morgan, que también tienen una situación un poquito delicada, por lo menos en este año. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel mundial, si vemos el mundo del M&A, de las fusiones y adquisiciones, entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2020, indudablemente hay una caída. Hay una caída más o menos de dos tercios. Se pasó de 985 billones a cerca de 300 billones de dólares. Por supuesto, Latinoamérica no ha sido ajena a esta caída.
pasó de tener 23 billones de dólares en el segundo trimestre del 2019 en transacciones a tener cerca de 1 billón, muy poquito. Y en el caso de Perú, que prefiero verlo por número de transacciones, no por montos, porque siempre somos una liga un poco más pequeña, tenemos transacciones en el segundo trimestre del año 2019, cerca de 33 transacciones, operaciones, y en el segundo trimestre del 2020 solamente 9 operaciones. Ojo que este decaimiento está bien, se ha afectado por la situación, por el contexto económico, pero también porque muchos procesos se pusieron en para, de hecho, desde que los temas legales o las reuniones no se podían generar con la misma rapidez que antes se generaban, un poco el tema de adaptarse al nuevo esquema de home office. Esto influyó también mucho en el tema de avance de las transacciones. Hay muchas transacciones que no es que se hayan descartado, simplemente han quedado temporalmente en stand-by. A ver, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos en el tema de fusiones y adquisiciones una recuperación del mercado, y lo empezamos ya a ver desde el segundo semestre de este año. Definitivamente hay fondos de inversión que tienen mucha liquidez, tienen bolsillos muy grandes. Hay empresas, medianas empresas y grandes empresas con balances relativamente sólidos, saludables, que serían potenciales compradores. Y por el lado del precio, yo creo que los precios van a ser negociados de acuerdo a las características y a las realidades particulares de cada empresa, pero sí empezamos a ver una tendencia, que es que los precios no van a ser definidos como antes se podía poner un valor de 80 millones o 200 millones o 10 millones en una transacción, sino que los precios van a tener un componente mixto, un componente fijo y un componente variable. Fijo una parte del precio a la firma del acuerdo, y la otra parte, que puede ser el 50% o un poco más, va a depender de los resultados de la empresa que estoy adquiriendo. Vale decir, tu empresa que estás en venta, demuéstrame que tienes la capacidad de generar un EBITDA o un EBIT positivo, y de acuerdo a eso, te voy pagando en los siguientes 3 o 5 años. En esta coyuntura hay que diferenciar mucho lo que son las transacciones oportunistas de aquellas que son transacciones más estratégicas, más con una visión de mediano o largo plazo. Hay infinidad de estudios que demuestran que las mejores transacciones, tanto para el que vende como para el que compra, justamente se dan en estos periodos de crisis, y sobre eso podríamos hablar largo ya en otra ocasión. Y definitivamente no todas las empresas van a ser candidatas a un proceso de M&A. Probablemente hay empresas a las cuales haya que buscar otras alternativas. Y con esto paso al siguiente punto, ya para terminar mi participación. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿qué ocurrió con la marca y qué está ocurriendo con las marcas durante este periodo? Definitivamente los intangibles han venido jugando un rol en el mundo bastante importante. Somos una economía hoy día de intangibles. Los intangibles, lo que es la marca, nosotros consideramos que las marcas, independientemente de lo que pase con las estructuras financieras de las empresas, con los balances de las empresas, las marcas tienen el poder y la capacidad de poderse integrar a otras estructuras empresariales, a otros accionistas, a otras empresas. No olvidemos que las marcas tienen un valor intrínseco que puede ser transado al igual que se transa cualquier activo de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, marcas que tienen muy desarrollados los conceptos de calidad, de confianza, de innovación y de conectividad, definitivamente son las marcas que van a ser preferidas y más buscadas en esta etapa. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las consideraciones que debería tenerse para un proceso de venta de marca? Primero, hacer una revisión de los aspectos legales, y en eso van a ampliar en algunos minutitos, va a haber una ampliación de este punto. Es fundamental determinar cuál es el valor de la marca. Esto va a ser un referente para la negociación. Hay que identificar quiénes son los potenciales compradores por sinergias comerciales o estratégicas. Hay que firmar acuerdos de confidencialidad. Hay que establecer cronogramas para ventas de marca, porque estos procesos de venta de marca, a diferencia de un proceso de venta de empresa, de M&A, que en condiciones normales podía durar de entre 8 meses, año y medio, en promedio,
estos procesos de venta de marca son procesos muy rápidos, procesos que se pueden cerrar en 4 o 6 meses como máximo. Por ello, desde el principio hay que establecer un cronograma muy claro para los interesados y finalmente hay que ir a la etapa de negociación y cierre, de preferencia siempre buscando asesoría. Y con esto doy el pase a Edgar, que nos va a acompañar en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hola con todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con la presentación, esta vez hablando sobre los mecanismos legales para la transferencia de las marcas y los nombres comerciales. Lo que en principio vamos a plantear es un desarrollo breve de la normativa legal para el registro de la marca y del nombre comercial. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta diversos factores que involucran la transferencia de un signo distintivo, pero para ello debemos conocer qué signo distintivo se está transfiriendo. En este caso tenemos signos distintivos que por la captación del público no necesariamente tienen el mismo significado y tampoco las consecuencias jurídicas que uno imagina que éstas pueden tener. Hablemos de la marca en principio. La marca es un signo distintivo que distingue productos y servicios en el mercado. Es decir, que tiene esa capacidad, esa actitud para distinguir un producto efectivamente o un servicio que brinde cualquier operador en el mercado. Ahora, lo que lo distingue es que estos signos distintivos son susceptibles justamente de una captación a través de un producto determinado. Tienes un envase, por ejemplo, de un producto Gloria, que es una leche, o un envase de una gaseosa que es la marca Coca-Cola. Tienes la forma de poder captarlo de manera visual a través de un producto, o también en el caso de los servicios, tienes un servicio contable, una empresa que brinda servicios financieros, servicios jurídicos, etc. Hay formas de poder distinguirlas por los servicios que prestan también. Ahora, los nombres comerciales, por el contrario, distinguen no productos o servicios, sino la actividad económica en sí. Distinguen a una empresa o a un establecimiento mercantil. Imaginen Plaza Vea, imaginen Wong, Metro, Saga Falabella, etc. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué consideraciones legales se debe tener en relación a las marcas? En principio, que las marcas, para poder ser susceptibles de registro, tienen que tener por sí un carácter distintivo. Es decir, deben poder soportar la posibilidad de distinguir productos o servicios en el mercado. Por tanto, no podrían acceder al registro aquellas marcas, aquellos signos distintivos que carezcan de distintividad. Otros signos que no podrían acceder al registro son, por ejemplo, signos engañosos o que generen confusión en el mercado, o signos que ya se encuentran registrados, obviamente, por un tema de infracción al derecho de un titular de una marca, o, por ejemplo, signos que identifiquen alguna denominación de origen. No podría registrarse como una marca, por ejemplo, la denominación de origen pisco o la denominación de origen champán, vodka, etc. Hay diferentes formas de establecer cuando estamos ante un signo que se encuentra prohibido de registro en el mercado. Previamente tiene que conocerse justamente esa situación. Ahora, nosotros debemos considerar un aspecto. Es importante para la transferencia de marcas que se tenga en cuenta que una marca, no necesariamente por estar registrada, está completamente cubierta ante cualquier contingencia. Vamos a ver más adelante qué puede suceder ante una marca registrada que tenga justamente la contingencia de no haber, a pesar de haber accedido al registro, superado este problema de prohibición que establece la norma legal. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para el registro de una marca? Debemos tener en cuenta que al iniciar nosotros una solicitud de registro, la hacemos en relación a determinada actividad o determinada actividad económica, y para ello nosotros nos valemos de una clasificación que es la clasificación internacional de NISA, donde se establecen una serie de actividades
sean como productos o como servicios en las cuales se puede registrar una marca o un nombre comercial. En este caso, hablamos de marcas. Por ejemplo, una marca de producción de zapatos está en la clasificación de productos, y una de publicidad la podemos encontrar, por ejemplo, en la clase 37. Así, nosotros para solicitar el registro de una marca debemos identificar, en principio, a qué clase nosotros vamos a solicitarle a la Dirección de Signos Distintivos que nos otorgue el derecho de exclusividad respecto a ese signo. Ahora, una vez iniciado la solicitud de registro de marca, puede plantearse una observación por parte de un tercero cuando esta solicitud sea publicitada por el INDECOPI a través de su gaceta electrónica. Una vez que existe esta publicidad, cualquier tercero que considere que esta marca vulnera algún derecho de propiedad o su propio derecho de propiedad puede solicitar lo que se denomina la oposición a este registro. Luego de esa evaluación, la Dirección de Signos Distintivos analizará si es procedente o no la oposición que se presentó a la solicitud de las marcas. ¿Qué derechos otorga las marcas cuando ya es otorgada? El derecho de exclusividad, el derecho de poder licenciar la marca, así como el derecho de poder transferir esta marca. Hay también la posibilidad de que se cancele una marca si es que no se ha cumplido con el pago del derecho que corresponde pagar cada 10 años por la renovación de la marca. Si es que no hay esta posibilidad, es posible de que se cancele la marca. Ahora, tenemos el tema de que se puede renunciar a la marca. Sí, efectivamente, cualquiera que sea titular de una marca puede renunciar a esta, salvo que exista un embargo contra la marca. Ahí sí hay una limitación que la misma norma señala, que no podría ser posible una renuncia al derecho de esta marca. El tema de la nulidad de la marca tiene que ver justamente por la contravención de una marca a las prohibiciones de registro. Es decir, a pesar de que la marca haya pasado todos los filtros del INDECOPI y haya accedido al registro y tenga su certificado de registro, luego, de manera posterior, puede realizarse el procedimiento de nulidad de oficio, que en este caso sería el INDECOPI el encargado de verificar si es que esta marca cumplió efectivamente con los procedimientos y con los requisitos que establece la ley para acceder a ese registro. Siguiente, por favor. Ahora, en relación al nombre comercial, habíamos anticipado que lo que distingue es un establecimiento comercial, una actividad mercantil, y debido a ello, lo que se tiene que tener en cuenta para que se realice una transferencia de una marca es que no solamente se transfiere, el nombre comercial no solamente se transfiere el nombre comercial como tal, sino que existe la obligación de transferir sea el establecimiento comercial o sea la empresa conjuntamente con el nombre comercial. Van unidos. Es decir, si es que la marca se transfiere de manera individual, de manera independiente, en el caso del nombre comercial, tienes que transferir el nombre comercial conjuntamente con el establecimiento comercial o con la empresa. Importante tener en cuenta eso. Y además otro aspecto fundamental. Cuando hablábamos de las marcas, era el registro del INDECOPI el que le daba el derecho al titular del signo de reclamar la exclusividad de tal signo y como tal el derecho de marca. En relación al nombre comercial tenemos, digamos, otra situación que se genera. En este caso, el registro no es constitutivo, sino declarativo. Los titulares de los nombres comerciales tienen ese derecho en base al uso que hayan respecto de la marca producido en el mercado. Es decir, una persona, una empresa puede estar usando por 10 años, por 15 años, un signo distintivo como nombre comercial y no haberlo registrado. Aún así, a pesar de no haberlo registrado, tiene el derecho derecho de exclusividad respecto a ese nombre comercial desde el primer uso que generó en el mercado. Y lo que hace el INDECOPI únicamente es declarar el derecho que esta empresa tenía de la titularidad de ese nombre comercial.
Esto es importante porque puede generar algún conflicto con cualquier otro signo distintivo que quiera ser registrado y que no haya tenido en cuenta que puede existir un derecho de oposición que pueda hacer cualquier persona que tenga un nombre comercial, si es que el signo distintivo que se pretende registrar es similar o podría generar confusión con el nombre comercial no registrado, pero con titularidad para ser usado en el mercado. El procedimiento de registro es básicamente similar al de la marca. Sin embargo, lo que lo distingue es que para que uno pueda solicitar el nombre comercial, tiene que necesariamente conllevar el hecho de que este nombre comercial va a tener que distinguir el establecimiento, por tanto, y al momento de transferirlo, va a tener que transferirlo no solamente como signo distintivo, nombre comercial, sino también como establecimiento o empresa. Provisiones para el registro son las mismas. El ejercicio del derecho en base a un nombre comercial, igual. Se puede renunciar a un nombre comercial, también. Se puede renunciar también al derecho a inscribir un nombre comercial. Habíamos señalado que el nombre comercial es, el registro en este caso solamente es declarativo. Por tanto, puedes renunciar a la inscripción de ese derecho. Es importante esta renuncia justamente cuando se establece un contrato de transferencia en relación a nombres comerciales no registrados, porque también es posible transferir nombres comerciales que no han sido registrados. Siguiente, por favor. Ahora, como habíamos comentado, se transfiere la marca y no necesariamente vas a tener la obligación de transferir la empresa. En cambio, cuando transfieres un nombre comercial, tienes la obligación de transferir el establecimiento comercial o la empresa. Y en esos casos, justamente el contrato tiene que estipular esa transferencia, que la transferencia tiene que hacerse en un solo acto, y el contrato tiene que establecer justamente que se está transfiriendo la marca y se está transfiriendo el nombre comercial. El procedimiento que se sigue es un procedimiento que el Indecopi pues tiene estipulado como modificación de registro. Lo que sucede en estos casos es que lo que cambia en el certificado de registro es el titular. Tenemos, por ejemplo, un signo distintivo que tiene determinada denominación y tiene determinada fecha de, digamos, de protección legal, y lo que cambia es el titular de este signo distintivo. Lo que se mantiene va a ser la fecha de vigencia, sea de la marca, sea del nombre comercial. Si vence el 2025 y se transfiere ahora que es 2020, la transferencia únicamente cambia el titular y el vencimiento va a ser el 2025. Obviamente luego puede renovarse consecuentemente cada 10 años de manera indefinida, pero en principio lo que va a cambiar únicamente es quién es el titular de esta marca y o nombre comercial. ¿Por qué es importante lo primero que les señalé respecto al tema de verificar si es que una marca ha sido registrada de manera adecuada? Porque puede suceder una situación en la cual, si es que una empresa quiere comprar una marca, hablamos de una transferencia, tiene que verificar que esa marca haya sido registrada y que no exista una situación por la cual esta marca luego pueda ser cuestionada, sea por un tercero o sea por el propio Indecopi actuando de oficio. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de la marca Comic-Con? Tenemos es una marca que está inscrita a nombre de una persona natural. Esta persona natural quiso transferirla, se hizo un contrato de transferencia de marca, por la cual pues, se transfirió a una empresa X. Sin embargo, no se le advirtió a esa empresa que había de por medio un procedimiento de nulidad iniciado de oficio por el Indecopi respecto de esa marca Comic-Con. Y esa nulidad fue impulsada por otra, pues, una institución educativa que quería registrar la marca Comic-Con, pero bueno, asociada a un logo y a una denominación adicional, con lo cual sí podía acceder al registro. Pero en el caso de Comic-Con,
como tal, denominativa, sin logo, sin una imagen asociada u otro signo identificador en el mercado, no es posible registrarlo, al menos no de una manera, pormenorizada, especificando el detalle de que si esta marca es o no descriptiva, pero accedió al registro. Y a pesar de haber accedido al registro, luego se inició un procedimiento de nulidad y efectivamente Indecopi declaró la nulidad de este registro de esta persona natural que la había registrado como marca denominativa. ¿Y qué es lo que pasó con el contrato de transferencia? Bueno, eso es un tema ya que internamente seguramente las partes evaluaron cuáles son las consecuencias que se podrían haber generado por esa omisión de información. Y bueno, eso es un aspecto que tiene que evaluarse justamente desde el departamento legal. Al momento de transferir una marca, no solamente debe verificarse que esta marca esté registrada, sino debe verificarse cómo accedió al registro y si hay al menos alguna posibilidad de que esta marca pueda ser a futuro cuestionada. De esa forma, podemos incorporar en el contrato de transferencia de marca cualquier situación de responsabilidad civil que pueda generarse y de la cual sea pasible el transferente en caso de que esta marca en algún momento pueda ser declarada nula por parte de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. Brevemente, esos son algunos aspectos nada más en relación de la transferencia de marcas y cualquiera, bueno, el tema es bastante amplio, el derecho a marcas es muy, muy amplio. Cualquier tema adicional estamos abiertos a las preguntas que puedan efectuarnos más adelante. Gracias. Buenos días. Continuando con la exposición, vamos a ver el tratamiento tributario de la transferencia de marca y también de empresas. Mi nombre es Jaime Narváez, soy abogado. Mi práctica está dedicada al derecho tributario y al derecho corporativo también. Y integro el equipo legal de TGS, que es una de las tantas líneas de servicio que tenemos. ¿Ok? Antes de comenzar a hablar respecto a los temas tributarios, quisiera unirme al agradecimiento inicial que dimos, reconociendo a la Asociación Peruana de Finanzas por el espacio que nos ha brindado, y también a los participantes. Entrando al tema, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Existe un criterio o un principio básico que aprendemos en la parte académica, ¿no? Es que los sistemas tributarios deben ser neutrales. ¿Qué significa esto? Que la toma de decisiones comerciales debe basarse principalmente en cuestiones económicas y no tributarias. Sin embargo, en la práctica no suele ser así. La práctica lo dice. Todo empresario o toda persona que piensa adquirir o vender un producto en general y una marca o una empresa en especial valora los aspectos tributarios, porque finalmente los impuestos van a incidir en la rentabilidad o en las ganancias que estas personas tienen las expectativas al momento de iniciar un negocio. ¿Ok? Por lo tanto, es importante conocer cuáles son estos aspectos. En realidad, el tema tributario es mucho más amplio de lo que voy a hablar. Voy a tratar de resumir, voy a tratar de aplicar la capacidad de síntesis para en los minutos que tengo respecto a este punto poder transmitir ideas importantes, ideas gruesas, para finalmente resolver algunas consultas que ustedes tuvieran a bien hacernos. Acabo de ver en el chat que ya hay una consulta, que creo que era de las consultas más cantadas, ¿no? De qué pasa si una persona licencia la marca y luego la alquila a su propia empresa. ¿Qué contingencias hay? Vamos a ver, finalmente, eso, probablemente al final vayamos a tener un tiempito para hablar un poco de ese tema. ¿Ok? Quiero centrarme en dos puntos específicamente. El enfoque que le hemos dado a esta presentación es oportunidad de comprar una empresa o una marca en el contexto actual. ¿Ok? Así que, independientemente de la forma de adquisición de marcas u acciones u empresas, voy a hablar principalmente de dos. De una compra normal, general, de acciones,
y una compra de marcas. Y eso va a depender de la perspectiva que tenga cada inversionista, ¿no? Si le conviene comprar la empresa completa o solamente la marca. Por lo tanto, la presentación se clasifica en dos partes gruesas. El tratamiento tributario en la adquisición de empresas, llámese adquiriendo sus acciones, ¿okay?, desde la perspectiva del vendedor y del adquiriente, y la misma mecánica en la transferencia de marcas, desde la perspectiva del adquiriente y del transferente. Dentro de esta clasificación general, vamos a ver los tipos o los sujetos que compran y venden, porque la venta puede ser de una persona natural, una persona jurídica o una persona no domiciliada. Entonces, entrando un poquito al detalle. En el impuesto a la renta, en la generación de acciones, con lo que compras la empresa, si el enajenante es una persona natural, este tributará el impuesto a la renta con el 5% sobre la ganancia, es decir, precio menos costo, la diferencia, 6.25, tasa efectiva, 5%. Si la transferencia la realiza una persona jurídica domiciliada, el régimen es el general, 29.5 sobre la ganancia. Es decir, la eventual ganancia que se tenga por una venta de acciones entrará a la bolsa general de la ganancia anual y sobre esa tributará 29.5. Cuando el enajenante es un no domiciliado, ya sea persona natural o persona jurídica, la respuesta de cuánto va a ser la tasa de gravamen es depende. Si se venden las acciones dentro de la bolsa de valores, la tasa es 5%, y si se vende fuera del mercado de valores, es 30%. Además, hay que tener en cuenta de que los no domiciliados, para determinar la ganancia, tienen que gestionar previamente al cobro del precio el denominado certificado de capital de recuperación de capital invertido, que en buena cuenta es una certificación que la SUNAT emite corroborando que el costo que tú señalas, es decir, que tienes en esta operación, es efectivamente tal. Es un procedimiento que en teoría dura más o menos 30 días, se presenta a la SUNAT la documentación que soporta tu inversión en la compra de esas acciones que estás vendiendo, llámese contratos de compra-venta, aumentos de capital, donaciones, etcétera, bancarizaciones, etcétera. Le demuestras a la SUNAT cuánto te costó y la SUNAT te responde con una resolución diciendo que efectivamente ese es el costo. Y recién puedes deducir tributariamente el costo. Si recibes el precio antes de tener esa certificación, ese precio no es deducible a nivel de costo. Por lo tanto, se encarece el costo tributario. Un punto aparte es el régimen del mercado integrado latinoamericano, el MILA, ¿no? Que es un mercado integrado por países como Perú, Chile, México y Colombia. Las personas naturales domiciliadas tributamos el impuesto a la renta de fuente extranjera, es decir, cuando viene de afuera la renta, por ejemplo, una venta del exterior, incorporándolo a nuestra renta de trabajo, con lo cual esa ganancia por vender acciones de afuera estaría grabado con la tasa progresiva contributiva que conocemos, ¿no? Las que están asociadas a cuarta y quinta categoría. Sin embargo, si las acciones que se venden en este mercado, en MILA, no entra a la bolsa de ganancias del trabajo, sino entra a la bolsa de ganancia de capital, con lo cual la persona natural peruana tributaría por esa venta en MILA el 5%. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del tratamiento para el adquiriente de las acciones. Quien adquiere en realidad es una persona jurídica, y hablemos específicamente de las personas jurídicas, porque ahí está el tema, ¿no? Adquiere su costo de adquisición. Los gastos vinculados a la adquisición, llámese una asesoría legal, una valorización, etcétera, y todo lo que esté relacionado a la operación y que constituya gasto y no costo, podrá ser deducible o no, dependiendo de para qué compras las acciones. Si tú compras las acciones solamente esperando dividendos, y como los dividendos no están sujetos al impuesto a la renta de tercera categoría, todos los gastos vinculados a este no van a ser deducibles. En cambio, si tú adquieres las acciones con objetivos distintos, más comerciales, más económicos, tales como obtener el control
participación en las decisiones del enajenante, asegurar y mantener una relación comercial con la transferente, generar sinergias y ahorro entre empresas, reducir la capacidad instalada innecesaria, y en general, cualquier objetivo que te permita una mejor posición al haber adquirido determinada empresa, porque va a estar asociado a una mayor generación de renta de tercera categoría. Entonces, las reglas son sencillas. Dividendos, gastos asociados a la operación, no están grabadas, no son deducibles. Adquisición de empresas para hacer sinergias en general, reducir costos o mejorar tu posición en el mercado, sí son deducibles porque están indirectamente asociados a la generación de renta grabada. Siguiente punto, por favor. La transferencia de las acciones para efectos del impuesto general a las ventas. Todas son inefectas, en realidad, porque por definición, las acciones no son bienes muebles para fines de la ley del IGB. Por lo tanto, no están grabadas en ningún escenario. Existe un informe, el que estamos citando y ustedes pueden ver en la diapositiva, que la SUNAT se pronunció señalando de que si tú financias la operación, el interés compensatorio que va a estar metido en el precio tampoco va a estar grabado con el impuesto de la renta. Lo cual resulta ser muy útil, ¿no? Porque ahora justamente que probablemente las empresas no tengan tanta caja y quieren comprar, vean una oportunidad y compren una empresa y lo hagan en plazos o financiados, el interés que paguen por esa no va a estar grabado también con el IGB. Siguiente diapositiva, por favor. Entremos ahora a la transferencia de marcas. Y como dijimos hace un momento, la opción dependerá de la lectura del inversionista, ¿no? Si solamente quiere comprarse la marca independientemente o la empresa en su conjunto. Supongamos que la opción sea adquirir la marca. Si es una persona domiciliada, el enajenante, la cesión de esta va a estar inafecta al impuesto a la renta. Principalmente, ¿por qué? Porque las personas naturales que no realizan actividad empresarial solo tributan respecto de la enajenación de dos tipos de bienes. Los inmuebles, en tanto no sea casa habitación, y todos aquellos distintos, y las acciones. Todos aquellos bienes distintos a estos dos no tributan al impuesto a la renta. La SUNAT se ha pronunciado en ese sentido en un informe del año 2007 también. Ok. Si quien enajena es una persona jurídica domiciliada, una empresa, va a estar grabada como con la regla general, ¿no? 29% sobre la ganancia. Se incorpora la ganancia en la bolsa de la renta anual y tributa si es que luego del ejercicio existe una ganancia. Si no existe una ganancia, y podría ser el escenario actual, es probable que finalmente la empresa no tribute, aun cuando individualmente por esta operación, en particular de haber vendido acciones que tenía otra empresa, tenga una ganancia. Cuando el enajenante es un no domiciliado, ya sea persona natural o persona jurídica, la ley del impuesto a la renta señala que estos tributan única y exclusivamente por rentas calificadas como de fuente peruana. Y una renta calificada como de fuente peruana es aquella producida por los bienes o por la enajenación de los mismos. Entonces creemos que si uno enajena una marca, un bien, el producto de esta marca, la ganancia, mejor dicho, de esta marca, estaría grabada con el impuesto de la renta. Y nuevamente, para determinar la ganancia, recordamos lo primero que dijimos en un momento, ¿no? Los no domiciliados tienen que certificar el costo de adquisición. Precio menos costo, ganancia, y aplicas la tasa. En este caso, la tasa del no domiciliado es del 30%. ¿Ok? Y previamente tiene que hacer esta gestión ante la SUNAT. De lo contrario, se vería castigado con una mayor base imponible. Siguiente diapositiva, por favor. Tratamiento para el adquiriente de las marcas. Y nuevamente, cuando se trata de adquisición, hablamos única y exclusivamente del tratamiento de las personas jurídicas. La ley del impuesto a la renta establece que los intangibles de duración ilimitada no son deducibles, y los intangibles de duración limitada sí son deducibles. Expresamente, la norma ha establecido que la marca sería un intangible de duración ilimitada y por lo tanto no debería ser deducible o amortizable el costo de adquisición. Hace un momento mi compañero Edgar señalaba de que las marcas
tienen un plazo de vigencia, que pueden cancelarse si no se utiliza. Entonces, salvo que exista un pronunciamiento distinto a nivel jurisprudencial, creo que existe cierto argumento para explicar a la administración tributaria que una marca sí podría tener un fin limitado, ¿no? Porque podría dejar de utilizarla. Probablemente sea una situación muy, muy excepcional, porque nadie que utilice una marca y que le rinde la deja. Siempre normalmente la renueva. Aparte, como que adquiere un derecho natural. Pero creo que habría cierto espacio, dependiendo de cada caso en concreto, para ver hipotéticamente la posibilidad de que una marca sea considerada como un bien intangible de duración limitada y por lo tanto amortizable para fines tributarios el valor de adquisición. Creo que es una interpretación cuesta arriba, pero creo que hay espacio para hablar del tema. Ok, siguiente diapositiva, por favor. En las marcas, acá sí hay cierta variable en cuanto al IGB, ¿no? Cuando una persona natural no habitual transfiere una marca, al no ser sujeto al impuesto, porque solamente son sujetos del impuesto en cuanto a personas naturales, aquellas que son habituales en las operaciones comerciales, no estaría grabado. ¿Ok? Si una persona jurídica transfiere la marca a una persona jurídica o a una persona natural domiciliadas, la operación estaría grabada. Sí, como cualquier empresa que vende alguna mercadería, siempre va a estar afecto al IGB, porque va a ser una venta de bienes. La marca está calificada para fines del IGB como un bien mueble, así que va a estar grabada en cualquier escenario que una persona natural transfiere. Si se transfiere a una persona no domiciliada, porque el inversionista podría ser alguien de afuera que ve una oportunidad y quiere comprarse una marca para después activarla una vez que la crisis pasa. En este punto, la operación sería no grabada, dado que para fines de la ley del IGB, la venta de bienes, tangibles o intangibles, están grabados en la medida que estén ubicados en el país. Y la ley señala de que cuando se trata de bienes intangibles, el bien se considera fuera del país, ubicado fuera del país, si es que el comprador o el vendedor es no domiciliado. O sea, para la ley tienen que ser domiciliados ambos para que se considere un intangible ubicado en el país, por lo tanto, su transferencia grabada con el IGB. Eso sería en términos generales las pautas más relevantes a considerar cuando uno transfiere la empresa a través de sus acciones o transfiere la marca. Doy pase a David, me parece que es el que continúa. Gracias. Bien, ¿qué tal? Entonces, habiendo escuchado los aspectos conceptuales de lo que es MIA, también los aspectos societarios, tributarios que acaba de mencionar Edgar y Jaime, lo que nos queda es ver cómo la contabilidad intenta aterrizar estos elementos y cuantificarlos en base a la normativa contable actual, ¿no? Que son las NIF, como estos aspectos de MIA, y también vamos a hablar de lo que es el caso exclusivo de marcas, ¿no? Que son aspectos muy puntuales. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ok? Entonces, hemos hablado mucho de valor empresa, ¿no? De cuantificar, pero al final del día, las acciones o tomar control sobre una empresa implica desprenderse de algún recurso. Eso es lo que nosotros consideraríamos como valor razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que tú estás dispuesto a pagar en situaciones no estresadas por adquirir una marca. Ahora es un buen momento por toda esta coyuntura, ¿no? Por lo cual tendría sentido que encontremos inclusive compras en términos muy ventajosos de empresas, que es lo que estuvo comentando al inicio Carlos, ¿no? Por las proyecciones que sobre esas se esperan. Entonces, como indica un proceso de MIA, hay dos opciones, ¿no? Uno es una fusión, y en este caso vamos a hablar en primera etapa de lo que es adquirir acciones de un paquete de control, ¿no? Entonces, para eso sí nos sirve dos normas que están relacionadas con esto, que son la NIF 10, que es la que nos indica los estados financieros consolidados, y la NIF 27, los separados. A ver. La NIF 10 básicamente te da dos elementos para que tomes en cuenta, ¿no? ¿Cuándo es que control es una entidad? ¿No? Control nos indica ahí, ¿no? Si lo podemos ver, poder sobre la participada, la exposición a rendimientos variables, y por último una interacción entre ambas definiciones nos indica que es control, ¿no? Ahora bien, el control
en la práctica suele demostrarse cuando uno tiene más del 50% del porcentaje de derecho a voto. ¿Estamos bien? Entonces, claro, porque tienes el poder de dirigir en términos más sencillos, ¿no? Sobre otra empresa. Ahora bien, estamos hablando de M&A en el concepto de que son empresas que compran empresas, ¿no? Por lo cual, todas estas normas contables se basan en la empresa adquirente, ¿no? La empresa adquirente adquiere un paquete accionario de control sobre otra empresa y sobre eso toma decisiones sobre la misma, ¿no? Entonces, la empresa controladora tiene a su vez ya una subsidiaria, ¿no? Y entre ambas forman un grupo económico, ¿bien? Entonces, esto es como primer bloque de lo que sería adquisición de empresas en las cuales mantienes un bloque accionario, ¿bien? La norma asociada de la NIS 10, como repito, y nada, te indica con qué control sobre esa empresa. Y lo segundo importante de esta norma es que si te define que tú tienes control sobre una empresa a la cual, como indiqué, se le denomina subsidiaria, estás en la obligación a partir de ese momento de consolidar, es decir, de presentar estados financieros consolidados, ¿no? Y ya interrumpirla una vez que tú ya pierdas el control sobre la misma. Entonces, este elemento es muy importante para las personas que ven aspectos financieros, ¿no? Porque a partir de ahora ya no dejas de ser una empresa individual, ahora ya eres una empresa que representa un grupo, que tiene control sobre esa empresa, y frente a todos los demás stakeholders ya te presentas como un grupo, ¿sí? No es un tema de decisión, es algo ya mandatorio por la norma. Y habiendo dicho esto, voy a la segunda parte, ¿no? Que son los estados financieros separados, es decir, los estados financieros solo de la empresa que adquiere la otra empresa. Se denominan separados y no es por un tema de que quiero quitarle peso a los estados financieros separados como tal, son optativos, ¿no? Los estados financieros separados, a partir de que ya tienes control sobre tu empresa, pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la norma te define claramente que los consolidados ya es lo único que cuenta, ¿no? Ya los separados es un tema, sí deseas hacerlo, ¿no? Bien, pero igual te indica cuál es el tratamiento contable de cómo adquirir cómo registrar la adquisición de una subsidiaria y te da tres formas, ¿no? Puede ser al costo, al método de participación o valor razonable. Pero 9 de cada 10 contadores en realidad lo que hacen es dejan la inversión al costo, ¿no? Porque resulta medio inútil quizás llevarlo a método de participación o hacer valorizaciones constantes si al final del día vas a presentarla de forma consolidada, es decir, como si fuera un solo ente, ¿de acuerdo? Entonces, importante, si tú quieres una empresa y la empresa sigue operando, tú tienes control sobre la misma, presentas información consolidada, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente diapositiva, a ver, que es la segunda forma de cómo es una adquisición, ¿no? Que en este caso puede ser mediante una fusión. Una fusión se define como cuando dos o más entes jurídicos deciden juntar sus patrimonios, claro. Entonces, en el momento que yo adquiero control, inmediatamente puedo decidir hacer una combinación de negocios, una fusión, aspectos societarios que seguramente Jaime Eder maneja, de todo el proceso de lo que es la parte societaria, ¿no? Los acuerdos de fusión, la autorización, la presentación a la junta de accionistas. Pero al final del día la parte contable es la que atraviesa todo, ¿no? Entonces, el adquirente, la norma se centra en el adquirente, es decir, en la empresa en la cual está adquiriendo, ¿no? Porque al final del día la otra empresa ya resulta irrelevante, porque al pasar todos sus activos y sus pasivos, lo único que le quedaría es hacer su acta de función contable, que es una cinta de cierre, ¿no? Entonces, la adquirente lo que tiene que hacer es aplicar el método de adquisición bajo NIF 3, que es combinación de negocios, en el cual te indica que todos los activos y pasivos que tú recibas de la empresa adquirida tienen que estar medidos a valor razonable, ¿ok? Entonces, el método de adquisición básicamente son 4 pasos, ¿sí? En el cual el primero es identificación del adquirente, que en muchos casos suele ser muy nítido, ¿no? Es la empresa adquiere la empresa B y está, ¿no? Pero cuando se dan combinaciones de negocio entre empresas muy similares y mediante intercambio de acciones suele ser algo complejo, pero la norma te da algunos indicadores de cómo detectarlo. Después, la fecha de adquisición también suele ser un término bastante obvio, para una fecha a partir de la cual el adquirente toma control sobre la misma, es decir, qué momento decide, ¿bien? Y el tercer paso ya resulta muy relevante para la parte contable, ¿no? Que es la identificación de todos los activos, pasivos
que estás recibiendo de la empresa adquirida, así como de cualquier participación no controladora, ¿no? Y en este caso es muy importante y hacemos bastantes asesorías en este sentido respecto a lo que es la identificación de los activos, ¿no? De los cuales, como parte de un proceso de M&A, identificamos algunos intangibles, ¿no? Este proceso de identificación de todos los activos y pasivos es un servicio que brindamos que se llama el PPA, ¿no? El Purchase Price Allocation, ¿no? La identificación del importe de compra, ¿no? Entonces ahí es que se suele identificar y es un proceso importante para que el adquirente registre eso en su parte contable como parte de los activos, ¿no? Como cuarto y último paso del método de adquisición de interés, nos indica determinar, ¿no? Es una ecuación muy obvia, ¿no? Si tú contrastas lo que has pagado versus lo que recibes, tienes dos opciones, básicamente. Una, que identifiques una plusvalía o goodwill, ¿bien? Es decir, porque has pagado más por la adquisición, o en caso contrario de haber pagado menos, que son en teoría adquisiciones no usuales, ¿no? Uno no esperaría ver eso, pero puede pasar que se dé una ganancia por compra en términos muy ventajosos, es decir, que por una empresa que vale 10 termines pagando 7 u 8, lo que fuera, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿sí? Como ven, surge un goodwill, que es lo que en todos nos sentimos cómodos cuando surge, porque es algo esperado, o también puede ser una ganancia en compra en estos términos, ¿no? Ahora bien, en resumen, como estos procesos de M&A, tanto a nivel de una combinación de negocios como una adquisición de empresas bajo NIS 10, diría que para fines contables vendría a ser casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, es simplemente ver cómo es que la norma trasciende la ejecución de lo que implica la empresa adquirente, de qué decide hacer con esta empresa que ha adquirido, ¿no? Es decir, o unirse o mantenerla como un bloque separado en el cual tiene control. Pero bajo ambos aspectos, al final del día deberían ser transacciones muy similares, ¿no? Muy bien. Si podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí entramos al terreno de las marcas, ¿no? Las marcas como intangibles que son, contablemente es un mundo aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las marcas tienen vida propia, son intangibles, y los intangibles son elementos que carecen de sustancia física, pero que a su vez son muy únicos, ¿no? Son muy susceptibles también de su cambio de valor, ¿no? Como indicaba Carlos al inicio, ¿no? Las marcas se compran, claro, en la medida que tú esperes beneficios futuros, pero las marcas son, como indicó, elementos tan asociados a aspectos como calidad, servicio y demás, que cualquier cambio en la percepción de las personas de las marcas hace que su valor se pueda venir al piso muy rápidamente, ¿no? Hemos tenido casos de marcas, de adquisiciones de marcas por empresas, ¿no? En las cuales tenías muchas expectativas respecto a los beneficios que iba a dar, pero por una mala decisión o por percepciones distintas del mercado o por unos fallos, ¿no? En comunicaciones, la percepción de la gente cambia y hace que tu valor de marca se venga al piso, ¿no? Literalmente. Entonces, eso es un tema que contablemente también tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, antes de empezar con el tema de marcas, marcas intangibles como tal hay muchos, ¿sí? Pero contablemente ahí hay ciertas restricciones, ¿no? Yo creo que si tenemos que ver el lado contable, la norma es muy rígida, ¿no? Restringe mucho de qué puede ser un intangible y de qué no. Entonces, yendo a la norma en sí, te define un intangible como un activo de carácter no monetario y sin apariencia física, ¿no? Y claro, al no tener apariencia física es más difícil demostrar el control, ¿no? Porque claro, si tú posees un bien físico, tú restringes su acceso, ¿no? Lo usas, es demostrable. Pero en el caso de algo sin apariencia física, ahí como comentó Edgar, necesitamos protegernos legalmente, ¿no? Legalmente es la forma como se grafica el control sobre un intangible, ¿no? Esto es mío, ¿por qué? Porque lo hice acá. Se acabó. Entonces, una vez que cumplamos con los procedimientos legales de control, ¿no? Es decir, este intangible es mío, lo que nos queda es ver los beneficios futuros asociados, ¿no? Es decir, qué tantos beneficios me va a dar, pero ya es como un aspecto más conceptual de lo que es un activo en lo que es información financiera. Entonces, bajo estos términos, nosotros hemos visto en muchos casos al momento de dar asesorías contables que, claro, seguramente las marcas se evalúan, hay tratamientos contables, transferencia de marca y demás,
Pero al momento de pasar la parte contable pueden surgir muchas dudas, ¿no? Oye, ¿este activo en realidad me va a dar todos estos beneficios? ¿Me dará algún beneficio? ¿Es viable que sea esta recuperación? Por lo cual en muchos casos hemos visto intangibles difuntos desde su incepción, ¿no? Porque como tal no ameritaba registrarse o darle un valor. Ahora, en la medida que tenga un valor razonable, es decir, que se adquieren entre partes no relacionadas, es bastante evidente, ¿no? Pero cuando hay esas situaciones, como estuve viendo en el chat, de adquisiciones por empresarios, de partes relacionadas, diría, ok, hay que revisarlo previamente para ver si todo el marco contable soporta que se registre y lo demás, ¿no? Muy bien, entonces, nada, muchos criterios de identificación. A nivel de medición, es bastante evidente que lo que pagas es lo que tú registras contablemente. Muy bien, eso es lo que tú indicas, es al costo. Lo que yo pagué por esta marca es lo que yo pongo en mi contabilidad. Pero esa es la parte inicial. El valor razonable en el día 1 es tu costo histórico, muy bien. Pero ahora lo que te queda es ir a la intangible y decir, ok, como comentó Jaime, ¿no? ¿Es un activo intangible de vida definida o indefinida? ¿No? Yo creo que Jaime habló de limitado y limitado. Bueno, acá no. Acá no es que exista un activo intangible ilimitado que dura por siempre. Básicamente te dice, si ese activo intangible tú lo puedes amortiza en base a ese término. Como indicó Jaime, si hay un periodo legal para su uso, bueno, dale, en ese periodo legal tú lo amortizas. Ahora bien, pero si no sabes cuánto te dura una marca, bueno, lamentablemente, bueno, no, sí, lamentablemente no puedes estimar una vida útil. Lo que te queda, la norma te indica es que no la amortices. ¿Ok? No la amortices, no amortices tu marca, tu intangible, ¿por qué? Porque no puedes determinar cuánto te va a durar. Pero eso sí, ojo, estás obligado de forma anual a evaluar su deterioro. Es decir, qué tantos beneficios futuros te puede seguir dando ese intangible al término de cada periodo, ¿no? Tienes que hacer un tema de reevaluación periódica, ¿no? Entonces, como ven, este tema de los intangibles, de las marcas y demás, como uno de los múltiples intangibles que puede haber, es muy dinámico, ¿no? En el día 1 tú, con toda la ambición y mejores experiencias, tú adquieres marcas, ¿no? Basadas en números, en proyecciones, porque todos estos son futuribles, obviamente, pero la contabilidad sí ya lo aterriza, ¿no? Y al final de los periodos te dice, oye, efectivamente esto te va a seguir brindando beneficios en base a las expectativas iniciales, y esa dinámica es la que se brinda de forma anual, ¿no? Porque claro, siempre al final del día la parte contable suele ser el que registra las transacciones, pero en nuestra experiencia lo que vemos es que debemos involucrarnos desde el inicio para que ver cómo es que esto efectivamente impacta en la información financiera de las empresas. Muy bien. Entonces, nada, esto es lo que quería compartir con ustedes, la parte contable, algunos aspectos que en realidad son bastante amplios, y para cerrar la exposición, igual cedo a Carlos para ver si puede redondear el seminario, y con esto podemos ir a la ronda de preguntas. Adelante, Carlos. Muchas gracias, David. Yo creo que dado el tiempo, espero que no habernos excedido el tiempo que nos dio la PEF, pasaría así más bien a la ronda de preguntas, ¿no? En caso las hubiera, por favor. Carlos, ¿qué tal? Sí, he anotado acá unas preguntas, permíteme, quería validar que está con el audio abierto. Justo hay una pregunta acá con el tema que habías presentado sobre el MIE, sobre el tema de las opciones hoy de compra, que puedes darlo con un precio variable, un precio fijo. Y uno de los participantes nos dice, claro, de qué manera el vendedor también se involucra en que el comprador llegue a la meta del EBITDA, ¿no? Bueno, uno de los indicadores podría ser el EBITDA. Entonces, esto, ¿de qué manera realmente va a participar? Lo menciona con Covenants. Y algo que yo quisiera también traer en mi experiencia, muchas veces, bueno, se negocia, se llega a determinar un EBITDA con el múltiplo, pero por lo general a los 3 meses posteriores se tiene el auditado ya con la firma, y ahí es cuando se hace estos ajustes del EBITDA final para poder ajustar los precios. El precio, el efectivo queda en un resguardo, una cuenta de fideicomiso o un escrow,
Pero hoy bajo este escenario, estoy seguro que deben haber empresas que han considerado ya esta metodología que es el earn-out, el haber considerado esta metodología, de qué manera se deben haber visto fuertemente impactadas con todo lo que ha sucedido con el bajón en las operaciones de la empresa, ¿no? ¿De qué manera, para ir a lo concreto, de qué manera, digamos, el vendedor participa en que el comprador llegue al foco del EBITDA y no lo impacte en el precio, ¿no? Efectivamente, Julio, como tú lo señalas, a ver, el uso de los esquemas mixtos, como lo mencioné, fijo contra variables, los denominados earnouts, son y están siendo bastante demandados en el mercado, dentro de los contratos. Con respecto a la pregunta del participante, me parece que sí le leí en el chat, sí, son totalmente válidos considerar los covenants negativos, ¿no? Los negative covenants, para limitar de alguna manera el accionar del nuevo comprador y pueda así el anterior propietario, el vendedor, asegurarse el pago que se había previsto, ¿no? No olvidemos también que como parte del proceso de M&A se realizan los famosos due diligence, donde todas estas cuentas que hemos o que tendríamos en perspectiva al inicio de la operación, el EBITDA o el flujo de caja, son sincerados en ese proceso, ¿no? Correcto, correcto. De ahí quisiera también extender un poco esta pregunta, justo con lo que mencionas, Carlos, de sincerar el precio final en base al EBITDA. David, digamos, según el enfoque de las NIF, ¿hasta qué periodo yo podría ajustar? Es decir, si yo tengo hoy un EBITDA, por ejemplo, el sector de retail, que es un promedio de 12 múltiplos, 12 EBITDA, que es la media para las adquisiciones, si yo llego a cerrar una transacción de 3 millones de dólares, con el EBITDA ya final del informe, nos damos que el valor no es 3 millones, sino 2.800.000. Según la NIF, ¿hasta qué periodo yo podría efectuar estos ajustes en cuanto a la valorización patrimonial de este instrumento que tiene la empresa que adquiere? Bien, la NIF como tal te da un año para hacer cambios al goodwill, ¿no? Un periodo de medición. Pero sí, de acuerdo, hay acuerdos post-deal, ¿no? De los cuales son inclusive mayores de un año, ¿no? Hay acuerdos que son contingentes respecto a cumplimiento de metas y demás, que hacen que la contraprestación final pueda ser variada, ¿no? En base a cumplimiento o no. Entonces resulta importante reconocerlo y estimar esos mayores pagos por parte del adquirente como potenciales pasivos, ¿no? Potenciales pasivos que involucren salida de recursos a los anteriores accionistas, en la medida que involucren pagos, ¿no? Que se traduzcan como probables, ¿no? Que se traduzcan como probables. De acuerdo, David. Justo tenemos una pregunta sobre el NIF que también, puntual, con nombre ligero, para David. ¿La empresa adquirida puede valorizar y reconocer los La intangibles? respuesta sería tiene que o debiera que, ¿no? Porque básicamente, como les comenté, ¿no? Desde un punto de vista, con riesgo a simplificarlo demasiado, el goodwill es un residual entre lo que tú pagas versus lo que adquieres, ¿no? Entonces, a medida que tú puedas identificar intangibles y evaluarlos, hace que el goodwill sea menor, ¿no? En esta gran ecuación de lo que es una adquisición de negocios. Por lo cual, los intangibles, claro, son susceptibles de identificarse en primer lugar y después en cuantificarse, ¿no? Para que al final el goodwill no sea un gran colchón de aire, ¿no? Sino que esté soportado en que es un residual una vez identificados estos intangibles, ¿no? Los más usuales, marcas, carteras de cliente, ¿no? No sé, contratos onerosos, muchos términos, depende de qué industria estamos viendo, identificamos algunos intangibles en el proceso de identificación como parte del proceso de PPA, ¿no? Que comenté, el Purchase Price Allocation. En esta misma línea, en cuanto al goodwill, que es la diferencia que bien lo mencionas tú entre el valor de adquisición
y el valor patrimonial. Hay una pregunta en la que dice, ¿cómo afecta esto a la determinación? Bueno, si cuando se compra una empresa y tiene un patrimonio negativo, ¿cómo afecta esto a la determinación del goodwill? De acuerdo. De acuerdo, mira, justo en estas épocas muchas empresas están teniendo pérdidas en estos periodos y están con patrimonios negativos, ¿no? Por lo cual están viendo posibilidades de ser adquiridas, ¿no? Por una necesidad de efectivo. Entonces, cualquier valor que pagues sobre una empresa con patrimonio negativo, definitivamente estás obteniendo una compra en términos ventajosos, ¿no? Como tal, no es que es un goodwill negativo, ¿no? La norma lo define como una ganancia en compra. Por lo cual, si tú pagas más, este mayor valor pagado se traduce en un goodwill, que es un activo intangible. En el caso de pagar menos, se reconoce como un ingreso, ¿no? Tiene bastante sentido, claro, porque si yo por algo que vale 10 pago 8, gano 2. Esos 2 que tú adquieres por debajo, lo reconoces inmediatamente como un ingreso en el caso del adquirente. Eso es lo que nos indica la NIFES, qué hacer en compras de empresas en términos muy ventajosos, ¿no? De acuerdo, David. También tenemos una pregunta referente a las marcas. Nos dice, el accionista mayoritario, entiendo que es una empresa familiar, puede ser un fundador, ¿podría titulizarse la marca y cobrar regalías a la compañía? ¿Qué contingencias podría tener esto? Gracias. Esta es la pregunta de Roberto Chamorro, me parece, ¿no? Sí, Roberto. Si bien es un tema propiamente de transferencia, sino más bien de alquiler o cesión de marca, encantados de poder comentarles nuestra experiencia, nuestro grado de investigación sobre ese tema. Creemos que sí hay una contingencia, pero va a depender un poco de los casos. El Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado sobre situaciones como esa. La SUNAT sí ha cuestionado en el pasado el hecho de que el fundador registre la marca, acto seguido, alquile la marca, cobre una regalía en función a ventas, por ejemplo, tribute 5% y que la empresa, en contraposición, deduzca 30% en esa época. ¿No? Esta diferencia de tasas, obviamente, es beneficiosa. La SUNAT cuestionó estas operaciones principalmente aplicando o tratando de aplicar la norma 8 en esa época, ahora norma 16, esta norma antilusiva. El tribunal le enmendó la plana. Lo que señaló finalmente el tribunal es que había una inscripción jurídicamente válida en favor del accionista, por lo tanto la operación no podía ser cuestionada desde un punto de vista tributario. ¿Ok? Hasta ahí, digamos que nuestra lectura coincide. En la que no coincide, y creemos que en esa oportunidad el tribunal la SUNAT no vio, fue la valorización, fue precios de transferencia, ¿no? Es razonable que por el solo hecho de inscribir y haber invertido 1.000 soles en el registro anti-Indecopi, yo pueda cobrar 2% de las ventas y por lo tanto tributar en una tasa muy preferencial, 5% es una tasa muy competitiva, incluso en Sudamérica, ¿ok? Entonces, sueltan la pregunta ahí, ¿no? Nosotros creemos que la mejor forma de soportar esa operación es que esto pase por un informe de precio de transferencia. Si es que el informe de precio de transferencia dice que es razonable o está adentrado cobrar esa tasa, perfecto, estamos cubiertos. Pero acá entra una distinción teórica, ¿no? En los temas de precio de transferencia, a modo general, les comento, que estaríamos hablando de quién es el titular jurídico de la marca y quién es el titular económico de la marca. El titular jurídico es el que tiene inscrito en Indecopi, por ejemplo, la marca a su nombre. Y por lo tanto tiene el derecho a alquilarlo. Y obviamente cobrar una renta por eso. Pero el titular económico es aquel que le ha dado valor a la marca. Ha pagado publicidad, ha hecho una serie de inversiones que han hecho que la marca se potencie y por lo tanto tenga un mayor valor y un derecho a cobrar más. Entonces no resultaría lógico que aquel que invirtió en potenciar la marca tenga que incluso seguir pagando a aquel que no lo hizo. Yo creo que por ahí va el tema. Entonces, como resumir la pregunta, Roberto, yo te diría que
es válido, pero para no tener cuestionamientos a nivel de valorización y por lo tanto reparos, tendrías que soportar tu operación con uno o con dos informes de proceso de transferencia. De tal manera que la SUNAT viene y si te cuestiona uno, pues con los dos tienes una herramienta de defensa más potente, ¿no? Eso te comentaría, y obviamente el análisis va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Me hace sentido, por ejemplo, que en sociedades civiles principalmente, en las que la razón social suele ser también la marca, y este es el apellido del titular, pueda, más adelante, dado que él le dio valor, su marca personal finalmente se convirtió en una marca empresarial, pueda cobrarle a su propia empresa, alquilándole una regalía a nivel de porcentaje de ventas. Eso sería, creo. Sigamos, please, con las preguntas. Ok, Jaime. Claro, lo último, para capitalizar un poco lo que bien dices tú, a ver, se me ocurre que un deportista, digamos un deportista de élite, de cualquier deporte, crea alguna empresa, quizás de productos accesorios o de ese mismo deporte, del tenis. Entonces, el hecho de crear esa empresa y de manejar su nombre como marca, bajo ese escenario sí podría entrar a que le dé unas regalías por la marca. Pero si propiamente el nombre se está formando, no por, no por un backtrack que tiene los dueños, sino porque la misma empresa va creando su marca por los servicios que presenta, por la calidad, por el open mic que está con los clientes. Entonces, ahí podría haber un mayor foco por el fisco bajo esa transacción. De acuerdo. Ok, no tenemos más consultas, más preguntas. Sin embargo, sí, creo que no tenemos más preguntas. Si algunos del equipo de TGS quisiera quizás poder comentar algo como por final para poder cerrar este evento, quizás algunas apreciaciones. Doy el micrófono, porque estamos en lo último del evento. Ok, de acuerdo, creo que... Bueno, entonces les agradecemos a todos los participantes, junto desde luego a TGS Sarrio y Asociados, por la presentación. Este evento lo estamos grabando, lo vamos a estar levantando en las redes. Hicieron las consultas en cuáles de las redes. Bueno, por parte de APEF contamos con LinkedIn, con Facebook, con Instagram también. Y también en la página web de APEF. TGS nos mencionaba que también ustedes cuentan con estos canales, probablemente para que puedan ver esta grabación que se efectuó el día de hoy. De acuerdo, entonces, nuevamente gracias a todos y damos por concluido con el evento. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.